Este es RoadLab Audio Novelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon. Gracias por escuchar. Capítulo 16. No soy ese tipo de persona. 1. Aula de clase F. Después de clase, cuando todos los demás se habían ido, Melana se sentó sola en su pupitre, escribiendo algo en su cuaderno. Toc. Toc. Entonces, en un momento dado, su mano, que había estado escribiendo libremente sin titubear, se detuvo. Empezó a golpear el cuaderno en blanco. TSK, nada le salía bien. Las cosas que se suponía que iban a transcurrir sin problemas parecían enredadas desde la raíz. Menos mal que el gran sabio no me reprendió. Eso podría haber sido desastroso. Un miembro de Undershine. Un eslabón más en la cadena, Melana. Ella hacía todo lo posible, manteniendo su identidad en secreto. Ella lo sabía. Lo importante que era su puesto actual. Y exactamente cómo debía actuar. Cuando se trataba de filtrar información desde el interior de Cradle, el factor más importante no era la cantidad ni la calidad de la información. Era el control total sobre los métodos y la seguridad. Independientemente de si la información era falsa o verdadera, no significaba nada si se hacía pública. Por eso Melana, aunque fuera ineficiente, había elegido el método más fiable para mantener oculta su identidad. Sí. Melana, ¿ya terminaste? No, acabo de terminar, Jeff. Había insertado a un tercero completamente ajeno a la relación como su portador de información. Jeff, su amigo al que estaban manipulando sin que él supiera nada, era el chivo expiatorio que tenía planeado. Alguien que cargaría con la culpa si la información falsa alguna vez causaba problemas. Incluso si alguien rastreara la fuente de la información filtrada, en última instancia conduciría a Jeff. Y mientras Jeff permaneciera ajeno a que había filtrado algo, la seguridad de Melana estaba prácticamente garantizada. Melana, ¿estás bien? Últimamente no te veo bien, no ha pasado nada, ¿verdad? Estoy bien, es solo que últimamente he tenido mucho que estudiar. Ah, ¿verdad? Sí, siempre fuiste el más inteligente de nosotros. El ingenuo Jeff, sin darse cuenta de que estaba filtrando información, se había convertido en la marioneta de Melana. El único problema era que involucrar a un tercero que no sabía nada inevitablemente reducía la precisión de la información. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el incidente de la redada en el restaurante. Utilizar a Jeff para filtrar información a personas ajenas al grupo había funcionado bien, pero la información excluía detalles sobre la princesa. Como resultado, las fuerzas de Undershine fueron completamente aniquiladas. Fue un error imperdonable. Jeff. ¿MMM? ¿Qué hay de Johan? ¿Ha estado actuando de forma extraña últimamente o algo así? ¿No estás seguro? Le dieron el alta de la enfermería hoy, así que en realidad no hemos tenido una conversación como es debido. Veo. ¿Estás preocupado por Johan? Sí. Bueno, es lógico que haya preocupación. El plan de rebelión de la clase F. Ese era el plan en el que Melana había puesto todo su empeño. Ella se había organizado deliberadamente para ser colocada en la clase F e incluso manipuló a Jeff, quien la consideraba una amiga, para que también terminara allí. Engañar a Jeff había sido fácil. Bastó con darle información incorrecta. El ingenuo Jeff nunca dudó de ella, ya que creía que eran amigos. Y al avivar el complejo de inferioridad de Jeff, pretendía fomentar una atmósfera hostil dentro de la clase F que eventualmente conduciría a la expulsión de toda la clase. Conseguir la expulsión de alguien no era tan sencillo como parecía, pero teniendo en cuenta la gravedad de los acontecimientos y el hecho de que la clase estaba compuesta íntegramente por plebeyos, pensó que sería bastante fácil. Juan Damus. Sí, si tan solo ese noble no hubiera estado allí. Ahora que lo pensaba, estaba claro que Johan había sospechado de ella desde el principio. ¿No fue extraño desde el principio? Debía haber cuestionado el hecho de que un noble terminara en la clase F. Inicialmente, ella creyó que se trataba de una mera coincidencia cuando Johan alteró el ambiente que Jeff había creado. Pero después de lo sucedido recientemente, ya no podía pensar de esa manera. Debía haberme dado cuenta desde el principio de que la princesa había colocado un peón. Esa actitud frívola. Esa habilidad poco impresionante. Todo aquello había sido, claramente, una actuación que había perfeccionado como uno de los informantes de la princesa. ¡Qué temible! Ahora que se dio cuenta de que todo había sido una actuación, Melana sintió un miedo sin precedentes hacia Johan. Sin duda, aquel noble frío y despiadado seguía indagando sobre la presencia de Melana.
Afortunadamente, gracias a la ayuda de Jeff, hasta el momento no había habido contratiempos, pero era inevitable que esto obstaculizara sus acciones futuras. Melana se levantó de su asiento y miró a Jeff. Jeff, con cara de no entender nada, la miró y preguntó, «Melana, ¿estás bien? No estás enferma ni nada, ¿verdad? No tienes buen aspecto». «No, estoy bien. Solo estoy cansado, eso es todo». Si Jeff hubiera filtrado la información correcta desde el principio, nada de esto habría sido un problema. Si lo hubiera hecho, no habrían perdido el vínculo de la cadena inferior. Y no habría habido necesidad de desconfiar de ese miserable estudiante noble. Johan. Para ser capaz de llegar tan lejos, debe ser un monstruo que nunca ha bajado la cabeza ni suplicado con sinceridad por nada. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, Melana se levantó de su asiento. Asterisco, ¿debería empezar por golpearme la cabeza contra el suelo? Ese fue el primer pensamiento que me cruzó la mente en el momento en que me di cuenta de quién era realmente la chica de pelo rosa. ¿Debería suplicar por mi vida con la frente en el suelo? ¿Esa es la decisión correcta? No, piensa racionalmente. Lo que necesitaba hacer ahora no era suplicar por mi vida en la desgracia. Lo lamento. Primero tuvo que ofrecerse una disculpa indigna. Todo el desprecio y la burla que le había lanzado a la chica de pelo rosa hasta ahora. Fue principalmente porque había sido demasiado arrogante, confiando en mi estatus nobiliario. Debía haberlo sabido, debía haber elegido mejor a mis víctimas. Pero había provocado a un lunático. Claro que ahora tenía que rebajarme. ¿Eso es lo que realmente crees que es correcto? Piénsalo bien, ¿es eso realmente lo que deberías estar diciendo ahora mismo? Sus palabras, como si me pusieran a prueba, me helaron la sangre. ¿Qué demonios quería ella de mí? ¿Cuál era su juego? Pensemos con más calma. ¿De verdad crees que me enfadaría por algo tan insignificante? ¿Que llegaría a estos extremos solo para expresar una pequeña rabia? Sí, pensándolo racionalmente, sería absurdamente ineficiente. Independientemente de si la persona que tenía delante se preocupaba por la eficiencia o la ineficiencia, tenía que haber una razón por la que se había dirigido a mí. ¿Qué es lo que quieres de mí? Sí, esa es la respuesta correcta. Solo entonces comencé a comprenderla. Y sentí un miedo tan inmenso que era indescriptible. Yo era el débil. Y siempre lo supe y lo acepté, utilizándolo para explotar las diferencias entre aquellos más fuertes que yo. Pero el lunático que tenía delante había comprendido perfectamente mi forma de pensar. Tú y yo pensamos igual. Ella comprendía las fortalezas de los débiles. Comprendió los medios y métodos que yo podía utilizar. Por eso te he estado observando. Estoy buscando un sucesor. Un sucesor, pero ¿por qué yo? Porque eres como yo. Entonces, Puyi, aquella extraña risa volvió a provenir de la chica de pelo rosa. Sin duda estaba loca. Ninguna persona cuerda miraría a un noble como yo y pensaría en convertirme en el sucesor de un asesino. ¿Por qué razón iba yo, sin ningún motivo para estar desesperado, a convertirme en algo tan desechable como un asesino? Yo era una persona que vivía con la conciencia tranquila. No tenía ninguna necesidad de asesinar a nadie. Pero claro, no podría decírselo así a un loco. Pero, ¿aún eres joven? ¿De verdad necesitas encontrar un sucesor ya? Sí, soy joven. Eso es bueno. Sí. Y pienso mantenerme joven durante bastante tiempo. Todavía estoy en mi fase de crecimiento, ¿sabes? Parece que tienes un futuro brillante por delante. Gracias. Estaban teniendo una conversación que parecía extraña. Esto era malo. Ella respondió a mis tonterías con sus propias tonterías. Eso no ocurría a menudo. Y soy guapa. De ahora en adelante, solo voy a ser más guapa. Sí, ya veo, maldita sea. Debí haberlo sabido desde el momento en que vi que su cabello no solo estaba decorado con flores. Toda su cabeza era de un rosa cerezo. Por eso estoy buscando un sucesor. ¡Qué razón tan increíble! Para alguien tan normal como yo, era una razón inimaginable. Fui una tontería siquiera al intentar comprender. No tenía ni idea de qué estaba hablando. ¿Qué crees que es un asesinato, matar a alguien en secreto? Entonces, ¿qué tipo de maneras crees que existen para matar en secreto? Bueno, tal vez atacar antes de que se den cuenta, introducirles algún veneno sin que lo sepan, o matar a todos los involucrados para que no haya testigos, algo así. No estoy seguro del último ejemplo, pero en general, no te equivocas. Si no entiendes el último ejemplo, entonces, todavía recuerdo el día en que Safe Clown cometió una masacre en plena calle.
Todavía lo veía en mis sueños. Había sido una verdadera pesadilla. Tanto entonces como ahora. Lo importante es matar al objetivo antes de que se dé cuenta de lo que está sucediendo. Nunca fui alumno de Cradle. Simplemente me integré de forma natural entre la multitud. Así fue como pude moverme con libertad dentro del dominio de un archimago. Así que ese era tu verdadero poder. Y es un poder que tú también posees. Mi especialidad era mimetizarme con el entorno. SafeClown había entrenado esa habilidad hasta el extremo, convirtiéndose en un monstruo capaz de engañar incluso a los ojos de un archimago. En ese momento, pude comprender cómo había captado su atención. Ahora que lo pienso, solo 2 veces en mi vida había destacado ante los demás. Una vez fue cuando preparé una poción para salvar a Chris. Y la otra fue cuando provoqué problemas durante el examen de admisión para salir de la clase F. Tu idea fue interesante. Y las habilidades actorales que utilizaste para llevarla a cabo también fueron impresionantes. El poder de SafeClown no consistía en borrar su presencia, tampoco se trataba de atacar con una velocidad incomprensible. Lo que la hacía verdaderamente aterradora era su capacidad para parecer natural, sin importar dónde estuviera. Por eso, era alguien que podía clavarte un cuchillo en el corazón de forma natural. Esa capacidad de crear tal naturalidad a través de la actuación, ese parecía ser el poder que más valoraba. Pero soy guapa, ¿no? Cada vez es más difícil pasar desapercibida entre la multitud, ¿qué te parece? ¿Cómo me vería mezclada con un grupo de personas? Dicho esto, Payasa Segura se quitó la máscara y esbozó una sonrisa distinta a la de antes. No la sonrisa tonta y boba de antes, pero una sonrisa natural. Y en el momento en que vi esa sonrisa, me quedé sin palabras. Tenía razón. Tenía una belleza que, naturalmente, atraía la atención al caminar por la calle. Aunque estuviera rodeada por un mar de gente, era como si pudiera reconocerla al instante. Tarde o temprano, no podré seguir actuando por mi cuenta. Así que, antes de que eso ocurra, tengo que encontrar un sucesor. Y para alguien como ella, que buscaba la naturalidad por encima de todo. Ese fue un error fatal. Era un problema sin solución. No se le podía desfigurar el rostro solo porque la belleza fuera el problema. Eso solo sería contraproducente. Y por la misma razón, tampoco podía cubrirse el rostro. Cualquier cosa que la diferenciara de los demás llamaría la atención. Hasta ahora, había estado desviando esa atención haciéndose la tonta. Ahora entiendo por qué buscaba un sucesor a una edad tan temprana. Pero si esa es la razón, ¿no quedaría yo también descalificado? ¿Por qué tú? Desde mi punto de vista, no veo a nadie más adecuado que tú. Yo también soy guapo, ¿verdad? Ah, es cierto. Pero creo que todavía estás bien. Por ahora, ¿por qué tartamudeaba? Nunca antes había tartamudeado. Sinceramente, no soy precisamente alguien que se pueda considerar poco agraciado, ¿verdad? Maldita sea, de repente me sentí avergonzado. Ejem. Pero, ¿es realmente necesario un sucesor? ¿Existe alguna razón especial por la que necesites transmitir tu legado? Sería un desperdicio, ¿no? ¿Sabes cuánto esfuerzo he dedicado a perfeccionar estas habilidades? Bueno, no puedo rebatir eso. Es una razón prácticamente impecable. Ese tipo de deseos honestos resultaban más problemáticos que cualquier causa noble. Esa es la clase de enfermedad que solo la muerte puede curar. No tiene remedio. Agradezco la oferta, pero, en el momento en que comencé a hablar, me di cuenta de algo. ¿Acaso podía negarme a eso? Por si acaso, ¿qué pasa si digo que no? No tengo intención de hacerte daño ni nada por el estilo, ¿eso era cierto? Bueno, de cualquier manera, no podía permitirme hundirme más en este desastre de vida. Como mínimo, tenía que comprobar su reacción. Entonces tendré que rechazarlo. Sinceramente, no le veo el atractivo. ¿Por qué iba a convertirme en un carnicero que va por ahí matando gente? ¿Qué me falta? Claro, se podría decir que el potencial para hacerse más fuerte era una especie de mérito. Pero en realidad no tenía ningún deseo de poder. Si lo hiciera, ¿estaría aquí dando vueltas como si nada? Estaría en el campo de entrenamiento, blandiendo la espada una vez más. Para mí, aprender lo suficiente para defenderme era suficiente en lo que respecta a la fuerza. Bueno, si ese es el caso, entonces no hay nada que hacer. Entendido. ¿Qué fue esto? ¿De verdad terminó así sin más? Sentí como si hubiera descubierto un secreto bastante peligroso. ¿De verdad iba a dejarme en paz? O quizá fue porque sabía qué tipo de persona era yo y asumió que no iría por ahí contándolo todo por mi cuenta.
Pero Johan, algún día vendrás a buscarme por tu cuenta. ¿Me estás amenazando ahora mismo, no? Es solo que, tu situación parece que te llevará allí. ¿Por qué habría de hacerlo? Porque Den, Undershine e incluso Lemegeton no parecen tener intención de abandonarte. Yo me encargaré de eso. De todas formas, no pienso irme de Cradle hasta que me gradúe. Un momento. ¿Qué acaba de decir? Eden, lo entendí. Ya estaba marcada por Kul. Y Undershine también tenía sentido. Parecían estar involucrados en la conspiración de la rebelión de la clase F. Pero, ¿por qué Lemegeton? ¿Quiénes demonios eran ellos? ¿Y cómo voy a saberlo? Ni siquiera eres mi sucesor, ¿para qué iba a molestarme en decírtelo? ¿Es en serio que todavía estás molesto por eso? Estoy de mal humor. No soy un carnicero que va por ahí matando gente como si nada, ¿sabes? Un momento, ¿de verdad se aferró a ese comentario de antes? Se comportaba como una niña. Aunque, pensándolo bien, quizá lo era. Parecía tener casi mi edad, así que, en cierto modo, tenía sentido. Sin embargo, el hecho de que utilizara ese aire natural que la caracterizaba como un arma hacía que no pudiera tomarlo a la ligera. Ah, sí. Me llamo Yuna. Si alguna vez cambias de opinión, llámame. Te estaré observando desde lejos. Con esas palabras, Yuna desapareció de la vista, como si se hubiera fundido con el paisaje. Asterisco, había demasiadas cosas en las que pensar. Estaba el problema del Kul, y luego seguía el problema del traidor que probablemente aún estaba en la clase F. Y ahora, Lemegeton, algo en lo que no tenía ni idea de cómo ni dónde me había metido. Sentía que la cabeza me iba a estallar. Las dos primeras las podía entender más o menos. ¿Pero Lemegeton? ¿Qué demonios era eso realmente? ¿Por qué me atacaban esas personas? La situación era tan enredada que me daba dolor de cabeza. Necesitaba un descanso. Aunque era un poco temprano, decidí volver a mi habitación y dormir un rato. Y en el momento en que entré, comprendí la verdadera intención detrás de lo que había dicho Payasa Segura, Yuna. Oh. Lemegeton. Era una palabra que hacía referencia a los adoradores de demonios, pero también tenía un origen común. Se refería a un grimorio. Un grimorio que, según se decía, solo aparecía ante aquellos tan ciegamente devotos que venderían su alma a un demonio, o ante la clase de lunáticos que tenían la cabeza medio desquiciada. ¿Por qué? El libro de los demonios Lemegeton estaba sobre mi escritorio. Sí, para decirlo de forma sencilla. ¿Loco? Yo había sido elegido por un demonio. Sentí como si de la noche a la mañana me hubieran declarado socialmente inadaptado. Capítulo 17. Yo no soy ese tipo de persona. 2. Según la ley imperial, el mero hecho de poseer el libro de Lemegeton se consideraba un delito grave. Como ya se mencionó, ser elegido por este grimorio era prácticamente una declaración de ser juzgado como una persona socialmente inepta. Los propios demonios habían escogido cuidadosamente a la clase de personas que podrían venderles sus almas. No podía haber nada más creíble que eso. ¿Y qué se supone que debo hacer con esto? El libro de Lemegeton no era algo que uno pudiera simplemente descartar. Este tipo de objetos solían seguir el cliché de las historias de fantasmas. Volvían a aparecer sin importar cuántas veces intentaras deshacerte de ellos. Aunque lo quemara o lo desechara, tarde o temprano volvería a aparecer en mi escritorio, como hoy. Ir a Lobelia con esto sería prácticamente un suicidio. Era un libro de leyes andante. Como miembro imperial, tenía la autoridad para decidir mi destino en el acto. Y teniendo en cuenta el estrés que ya debe estar sufriendo por todo el caos de los últimos tiempos, no podía predecir cómo reaccionaría si descubriera que yo había sido marcada por un demonio. Podría verme como un radical peligroso, o incluso llevar a cabo una ejecución inmediata. No, en serio, esto me cabrea. ¿Qué tenía yo de malo? ¿Qué vieron esos bastardos demoníacos en mí para emitir semejante juicio? Te resultaría muy difícil encontrar a otro joven íntegro como yo. Uf, pero en serio, ¿qué hago ahora? Sentía como si me hubieran plantado una bomba. Una que no podía desprender de mi propio cuerpo. Aunque nunca hubiera explotado, el hecho era que yo lo llevaba conmigo. En el momento en que me atraparan, me enterrarían. Si solo se tratara de ostracismo social, podría aceptarlo. Pero el verdadero problema era que podría ser enterrado físicamente. Por supuesto, había una solución. Sí, pero... no es que pueda ir a buscar a ese lunático de Kul. Desde tiempos inmemoriales, los enemigos naturales de los demonios habían sido los dioses y los ángeles. No sabía con exactitud qué clase de demonio se había aferrado a mí, pero una cosa era segura:
Ante la autoridad divina, no sería más que un cachorro ladrador. Si se tratara del profeta Culdereticus, tal vez él podría purificar al demonio que se aferra a mí. Y ya que estaba en ello, probablemente también me abriría la cabeza. Por ahora, ni siquiera pensemos en eso. No había solución. En realidad, era más reconfortante pensar de esa manera. Simplemente tendría cuidado de no ser descubierto y me olvidaría de todo. Guardé el libro del Emegeton en el cajón y me fui a la cama. También podrías intentar dormir. Cuando estás cansado, por mucho que pienses, no vas a encontrar una buena respuesta. Asterisco no dormí. Vamos, en serio. ¿Cómo puede alguien dormir tranquilo con una bomba en su habitación? Todo era estresante. La luz del sol, irritantemente brillante, era estresante, el viento frío y cortante era estresante, y, sobre todo, el payaso lunático de pelo rosa que estaba frente a mí era la máxima expresión de estrés. ¿Has cambiado de opinión? No, en absoluto. Habla con naturalidad, Johan. Así es como sueles hablar. Sí. Sí. Sí, ya lo entiendo. Entonces, ¿has cambiado de opinión? ¿No? ¡Qué frío! No podía respirar. Hubiera sido más fácil si simplemente no lo hubiera sabido. Pero ahora que conocía la verdad, cada momento se me hacía insoportable. Finalmente, esa payasa loca, la payasa segura, Yuna, se desplomó sobre mi escritorio y comenzó a refunfuñar. Al verla así, realmente no parecía diferente de una estudiante infantil. Por cierto, ¿cómo te enteraste de que el Emegeton se me acercó? Espera, ¿cómo lo supiste? ¿Entraste en mi habitación o algo así? Me obligué a corregir mi tono antes de que se volviera demasiado cortés. El habla, como cualquier otra cosa, debía adaptarse según con quién se hablara. Con Yuna, este era el camino correcto. Naturalmente, quería hablar con más respeto, pero no pude evitarlo. Yo fui quien marcó la pauta al principio, así que tenía que mantenerme coherente. Te acabo de ver caminando por el campus. ¿Eso significa que no entraste en mi habitación, quién sabe? ¡Maldita sea! No dejó de sonreír dulcemente todo el tiempo, así que no pude descifrarla en absoluto. Bueno, si su actuación hubiera sido tan mala como para que me diera cuenta, no se habría hecho famosa como la payasa segura. Mejor me doy por vencido. Oye, ¿qué vas a comer para el almuerzo? Al menos esto lo pude entender. Me lo salto. Era evidente que quería comer conmigo, pero eso nunca iba a suceder. Solo pensarlo me hacía sentir que iba a vomitar lo que ya había comido. Por cierto, presenciar el proceso de entrega del libro del demonio debió haber sido una experiencia bastante singular que, ¿se suponía que el libro iba a entrar flotando solo y colarse por mi puerta o algo así? No. Lo que vino fue un libro, fue el demonio mismo. ¿Y bien? ¿Crees que has cambiado un poco de opinión ahora? Un poco. Para que un demonio se materializara en este mundo, necesitaba un poder considerable. Por eso los demonios hacían contratos con la gente, para recolectar almas. Pero existían algunos demonios que vagaban por el mundo sin haber firmado ningún contrato. Por supuesto, había limitaciones, pero aún así. ¿En qué estaba pensando? Es decir, en serio, ¿en qué demonios estaba pensando? En el punto en que esas limitaciones podían ignorarse parcialmente, significaba que el demonio poseía una cantidad descomunal de poder. ¿Lo ves? La gente con talento siempre llama la atención, pujijiji. Yuna me miró y se rió. Tal vez fue porque era una asesina cruel que se complacía con el sufrimiento ajeno. Oh, la clase está a punto de empezar. Nos vemos en el almuerzo, Johan. Dicho esto, Yuna sonrió radiante y se marchó dando saltitos. Cuando llegara la hora del almuerzo, pensaba salir corriendo de la clase F sin mirar atrás. Asterisco almuerzo. Estaba deambulando por el campus, sujetándome la cabeza por un fuerte dolor de cabeza causado por el estrés y la falta de sueño. No tenía ganas de comer. No importaba lo que comiera, sentía que se me quedaba pesado en el estómago. ¿Por qué últimamente todo había ido tan mal? Con la cabeza llena de estrés y el corazón apesadumbrado por la ansiedad, deambulé sin rumbo por el campus. ¡Qué demonios! Con una sensación como si algo me hiciera cosquillas en la cara, de repente el mundo se oscureció. ¿Qué era esto? ¿El poder del demonio? Agité las manos frenéticamente para quitarme lo que se me había pegado a la cara. ¡Pum! Todo lo que se me había pegado a la cara se desprendió con una facilidad ridícula. Respiré hondo para calmar mi corazón acelerado y miré hacia abajo, al objeto que había caído débilmente al suelo. Es un sombrero. Debió de ser un sombrero que se llevó el viento.
En el momento en que me di cuenta de eso, una enorme ola de vergüenza me invadió. Armé un escándalo solo porque un sombrero me tapaba la vista. Menos mal que nadie me vio. Si no, me habría muerto de vergüenza. ¡Guau! No, alguien lo había visto. A lo lejos, sentada en un banco, una chica de cabello blanco como la nieve me miraba como si yo fuera una especie de insecto. Tras una inspección más detenida, el sombrero que yacía en el suelo era el mismo sombrero de bruja grande que ella siempre usaba. Sin su sombrero, sus orejas de conejo colgaban como si intentaran esconderse. Quien quería esconderse era yo. ¿Podrías alcanzarme mi sombrero? Recógelo tú mismo. Tenía la intención de reprenderla y decirle que lo recogiera ella misma, como suelo hacer yo, pero... Noté que sus piernas temblaban levemente mientras estaba sentada en el banco. La niña con una enfermedad terminal, Ariel Ether. Parecía que su muerte predestinada se acercaba cada vez más a cada segundo. Maldita sea. Aunque no tuviera ningún deseo de involucrarme con el grupo del personaje principal, no era tan despreciable como para ignorar a una persona enferma que tenía justo delante. ¿Disculpe? ¿Señor Johan? Le pregunté si podría alcanzarme el sombrero que se me cayó allá. Ja. Me daba igual lo que le pasara al grupo del protagonista. Desde el principio, fue una lucha sin justicia, y sin importar qué bando ganara, mi vida no cambiaría en lo más mínimo. En ese sentido, no sentía nada en particular ni por el héroe ni por los villanos. Pero aún así. Aquí tienes. Gracias. Sí, deberías estar agradecido. Siempre tiene que sonar tan sarcástico, diga lo que diga, señor Johan. Sí. Eres un tipo raro. Ella me caía mal. De entre todos, ella era la única a la que realmente no soportaba. Disculpe, señor Johan. Sucedió justo cuando me daba la vuelta para dejarla atrás. ¿Qué es? Me agarró del dobladillo del abrigo. ¿Podríamos hablar un momento? No. Mi intención era deshacerme de ella con frialdad y marcharme, pero, sorprendentemente, la fuerza de la frágil Ariel superó la mía. Esto es una locura, en serio. Vamos, háblame un momento. ¿Por qué eres tan pegajosa, Lady Ariel? Al final, no pude zafarme de su agarre y me vi casi obligado a sentarme en el banco. ¿Sabe usted? Sir Johan, usted dijo que no era un oráculo, ¿verdad? Y aunque te dijera que no, ¿me creerías? Llegados a este punto, volver a preguntar hace que la respuesta carezca de sentido, ¿no crees? Creo que usted carece gravemente de habilidades sociales, Sir Johan. Le creo, ¿sabe? Si me crees, entonces la conversación ha terminado. No, esto es solo el principio, obviamente. ¿Por qué siempre eres tan cruel conmigo? No nos llevamos precisamente bien, ¿verdad? Sinceramente, es incómodo. Muy directo, ¿verdad? En fin, eso no es lo que quería preguntar. Ariel me agarró la manga como si no me fuera a soltar hasta que le diera una respuesta. Señor Johan, usted conoce el futuro, ¿verdad? No. Su Alteza dijo que usted le reveló quién es el líder de Edén. Entonces, ¿de dónde sacó esa información? Preguntar sobre algo tan delicado es bastante descortés, ¿sabes? Así que lo que... Era aún más implacable de lo que había imaginado. ¿Siempre fue así? No lo sé. Murió muy rápido en el juego. De todas formas voy a morir pronto, así que no está bien ser un poco grosero. ¿Qué? Me quedé paralizada ante sus palabras dichas con tanta naturalidad. Claro que sabía de su enfermedad. Ni siquiera tenía fuerzas para levantarse del banco. ¿Cómo no iba a saberlo? Pero nunca imaginé que se sinceraría conmigo sobre ello. Tenía sentido, sin embargo. Después de todo, ni siquiera Lobelia, en quien confiaba y a quien seguía, supo de la enfermedad de Ariel hasta después de su muerte. Ella había ocultado su enfermedad. Incluso hasta el último momento de su muerte. A juzgar por su expresión, tenía razón. De alguna manera, pensé que usted podría saber de mi enfermedad, Sir Johan. Tiene sentido, ya que usted conoce el futuro, ¿no? ¿Me estabas poniendo a prueba, revelando un secreto tan escandaloso? Al menos valió la pena, ¿no? Me había revelado su mayor secreto únicamente para confirmar si yo realmente conocía el futuro. O, quizás no. Tal vez, para ella, el hecho de que yo pudiera ver el futuro tenía un valor aún mayor. Lady Ariel. Sí. Tú. No fui capaz de hablar. Sentía que si le preguntaba qué quería, no habría vuelta atrás. No,
Creo que necesito más tiempo para ordenar mis ideas. ¿Puedo hablar entonces? Hay algo que me ha estado intrigando desde hace un tiempo. Adelante. ¿Por qué no cambió el futuro, Sir Johan? Estoy seguro de que había gente a la que podría haber salvado con tan solo unas palabras. Tenía razón. Quizás alguien que estaba destinado a morir podría haber sobrevivido. Si tan solo hubiera dicho unas palabras. ¿Existe algún tipo de restricción que te impida cambiar el futuro? Aunque no puede ser eso. Después de todo, le dijiste a Su Alteza quién es el líder del Edén. Es porque soy un cobarde. No tenía ninguna intención de poner excusas. Simplemente me había puesto en primer lugar. En mi vida anterior, había aprendido que tenía que hacerlo. Tenía miedo de convertirme en blanco de ataques. Y el hecho de que yo cambie el futuro no significa necesariamente que las cosas vayan a mejorar. Los bastardos que cometen actos terroristas no son todos unos ineptos. Podría haber un plan B, y ese plan B podría conducir a un desenlace aún más horrible. Eso sin duda supondría una gran carga. Y de hecho, las cosas podrían haber salido aún peor como consecuencia de mi implicación demasiado precipitada. Si no podía asumir la responsabilidad, no debía actuar con imprudencia. Aunque conozcas el futuro, hay cosas que no cambiarán. El tipo de persona en la que uno se había convertido, construida capa por capa a lo largo del tiempo, no cambiaba fácilmente. Ya veo. Ariel murmuró para sí misma como si hubiera comprendido algo de mi respuesta. Tras quedarse mirando al cielo un rato, soltó el dobladillo de mi ropa que había estado sujetando. Parecía que se rendía ante algo. Había una sensación de pesar persistente. Ya basta, señor Johan. Gracias por responder. Me ha sido de gran ayuda. Aún así, Ariel sonrió levemente. Odiaba esa sonrisa. Apenas podía soportar mirarla. TCH. Como era de esperar, me cayó mal. Cada vez que la miraba, me venían a la mente las palabras "no hay nada que hacer". Odiaba esas palabras. Me odiaba a mí misma por pensar en ellos. Y por eso, odiaba a Ariel Ether, a quien me hacía sentir así. Asterisco tras la marcha de Johan Damus, Ariel permaneció sentada en el banco, sin dejar de mirar al cielo. Parecía que iba a desaparecer en cualquier momento. Se sentía tan vacío. Así que, en el futuro, Sir Johan vio que realmente no hay cura para mi enfermedad. Puede que pareciera ingenua, pero su mente funcionaba con una rapidez asombrosa. No la llamaban candidata a archimaga en vano. Gracias a eso, pudo deducir fácilmente lo que Johan había estado ocultando, solo con observar su reacción. Aun conociendo el futuro, había cosas que no cambiarían. Así que al final voy a morir, compasión, incomodidad, cautela. A Johan le había resultado claramente difícil enfrentarse a Ariel. Se puso el sombrero que Johan le había devuelto. El sombrero de bruja de ala ancha parecía más que suficiente para ocultar su rostro. Y al poco tiempo, sus hombros comenzaron a temblar ligeramente. No había ningún "¿qué hubiera pasado si?". Capítulo 18. No soy ese tipo de persona. 3. La muerte de Ariel Ether fue lamentable, pero inevitable. Era como cuando escuchabas la triste historia de un niño que te llamaba la atención mientras veías la televisión. La mayoría de la gente simplemente se entristecía y seguía adelante. Entre ellos, algunos podrían optar por apoyar a esos niños mediante donaciones o medios similares, y un número aún menor intentaría salvarlos directamente. Por desgracia, nunca fui una de esas pocas personas. Yo era del tipo que pensaba que era triste en el momento y luego seguía adelante. Yo era de esas personas que se olvidaban en cuestión de segundos después de cambiar de canal. Así pues, la historia de Ariel Ether era la misma. Al fin y al cabo, solo es una desconocida. No tenía por qué sentirme culpable ni preocuparme. Ni siquiera podía cuidarme a mí misma. ¿Quién era yo para preocuparme por los demás? ¿Qué se suponía que debía hacer, de todos modos? Así que, había sido algo natural. Intentar compadecerse y sufrir por las dificultades de cada desconocido y compartir su dolor era inútil. Una comprensión a medias era peor que ninguna. Tales acciones torpes solo equivaldrían a una cruel falsa esperanza. Así que no había nada que hacer al respecto. No era asunto mío, así que me dije a mí mismo que no me importara. Yo era una persona pequeña que ni siquiera podía manejar lo que tenía a mi alrededor. Ariel era otra persona. Así decidí clasificarla. Dios mío, esto es asqueroso. Si ese fuera el caso, incluso esta frustración no duraría mucho. Al final, volvería a ser como siempre. Como siempre.
Te refieres a un perro, ¿verdad? ¿Como este? Ah, maldita sea, me asustaste. Justo cuando me alejaba dando pisotones, irritado y consumido por la frustración, Yuna apareció de repente frente a mí y me puso un perro en la cara. Era un caniche negro. ¿De dónde diablos había sacado semejante cosa? ¿Y dónde había recogido algo tan raro otra vez? TSK. Entonces el caniche habló. Johan Damus, ¿deseas el poder para revertir todo esto? ¿Qué demonios? Las palabras eran tan increíbles, especialmente viniendo de la boca de un perrito tan mono. Finalmente he perdido la cabeza por el estrés. ¿Por qué estoy oyendo alucinaciones? Escapar de la realidad, un espléndido mecanismo de defensa humano. Cucú. Estoy perdiendo la cabeza. A juzgar por la situación, este perro parecía ser el demonio que me había enviado el libro del Emegeton. Y tenía un aspecto ridículamente patético. Sin embargo, no podía olvidar que ese bastardo era un demonio capaz de materializar su forma sin un contrato. Este era peligroso. Por ridículo que pareciera, tuve que empezar con cortesía. Estoy bien. Realmente no tengo ningún deseo de hacerme más fuerte. Ah, sí, ¿entonces buscas algo distinto al poder? Déjame hacerte una oferta. No, no hay nada en particular que quiera. Es más, ¿por qué te aferras a mí? No es que tuviera algún propósito desesperado o ciego, ¿sabes? Yo no era ese tipo de persona. Yo era un tipo normal con pensamientos muy sanos. ¿Y qué tal esto? Todos estos bastardos poderosos parecen tener una cosa en común, simplemente no escuchan. ¿No acabo de decir que no me interesaba? Salvaré a esa chica. ¿Quién? Digo que curaré la enfermedad de la chica con la que estabas hablando hace un momento. Debió de estar espiando mi conversación con Ariel desde algún sitio. Una enfermedad hermosa y cruel, que brotó junto a su talento. Mi primer contratista padecía la misma enfermedad. Ah, sí. Pero si ibas a hacer ese tipo de oferta, ¿no deberías dirigirte al que está realmente enfermo, y no a mí? ¿Por qué venir a mí? Ariel era la que estaba desesperada, así que ve a ella y ofrécele el contrato. ¿Por qué mencionárselo a alguien que no tiene nada que ver? Esto era simplemente una molestia. ¿Estás fingiendo no saberlo? No, en serio, es una desconocida para mí. ¿Y por qué debería llegar tan lejos por ella? ¿Un desconocido, ese es tu mecanismo de defensa? ¿Qué hombre tan frágil eres? Hablar con él era agotador. Dejando a un lado todo ese tono de síndrome de segundo año de secundaria, la forma en que actuaba como si lo supiera todo era realmente molesta. ¿Porque yo? Hay muchísima gente mejor por ahí. He oído que ese tal Cult es increíble. Tú también eres excepcional. ¿Yo? ¿En qué sentido soy excepcional? ¿Cómo podría no ser especial un alma que recuerda su vida pasada? Ja. Como era de esperar, un demonio seguía siendo un demonio. Él sabía un secreto que yo nunca le había contado a nadie. Mientras todos los demás montaban en cólera, afirmando que yo podía ver el futuro o algo así, él, como ser trascendente, dio en el clavo a la primera. Es más, ese desgraciado estaba ahí sentado, revelando el secreto de otra persona sin su permiso. Desvié sutilmente la mirada y observé a Yuna, que sostenía al perro en brazos. Ella se limitó a mirarme fijamente sin expresión alguna, con el rostro inexpresivo. Espera, un momento. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido, ni siquiera parpadeó. Ahora que lo pienso, todo a mi alrededor se sentía extrañamente silencioso. Ni siquiera podía oír el viento. Todo estaba envuelto en silencio. ¿Qué ocurre? No es educado distraerse durante una reunión privada, ¿sabes? El tiempo se había detenido. En ese momento, los únicos que podíamos movernos en el mundo éramos yo y el demonio que tenía delante. Lo cual significaba que era obvio quién lo había hecho. ¿Quién eres exactamente? Esta era la obra del demonio que estaba frente a mí. Mi tono se volvió respetuoso automáticamente. Bajé la cabeza instintivamente. Yo era de esas personas que se volvían infinitamente sumisas ante alguien más fuerte. ¿Un demonio con el poder suficiente para detener el tiempo? ¿Y sin siquiera formar un contrato, estando probablemente sujeto a todo tipo de restricciones? El pequeño cachorro que tenía delante de repente me pareció enorme. ¿Y bien, eso realmente importa? ¿Acaso lo que de verdad importa no es lo que necesitamos el uno del otro ahora mismo? Lo repetiré. No quiero nada. Un sudor frío me recorría la espalda. Me había enfrentado a toda clase de monstruos trascendentales, pero nunca antes había sentido una crisis semejante.
Incluso la cena que compartí con Kult ahora me parecía un grato recuerdo en comparación. Pero en serio, ¿por qué todos esos bastardos seguían esperando algo de mí? Si eso es realmente así, entonces no hay nada que pueda hacer, pero me pregunto, ¿esa terquedad realmente durará para siempre? Un demonio no podía imponer un contrato. Por consiguiente, un demonio no podía dañar a alguien con quien no hubiera concertado un contrato. Eso era simplemente inmutable. Por supuesto, podría mentir o engañar. Pero si no se llegó a ningún acuerdo en primer lugar, tampoco había oportunidad para eso. Aún así, si se trataba de un monstruo capaz de detener incluso el tiempo, tal vez la posibilidad de que me hiciera daño no era del todo descartable. Algún día vendrás a buscarme. Te tentaré con dulces sueños, y puede que incluso desees sumergirte en ellos. Cuando llegue ese momento, todo lo que tendrás que hacer será decir una simple palabra. El mundo quedó sumido en la oscuridad. El caniche negro se fundió con las sombras y se reformó en algo inmenso, mirándome mientras hablaba. Diga alto, oh, momento. En ese momento, comprendí la verdadera identidad del demonio que se me había acercado. Maldita sea, de todas las cosas, tenía que terminar con un demonio como este. ¿Asterisco, eh? Yuna parpadeó y bajó la mirada hacia su pecho. Johan. El demonio se ha ido. ¿Por qué demonios? ¿Por qué demonios me trajiste eso? Dios mío, esto me está cabreando. Sentía que todo mi sufrimiento había comenzado con esa lunática de pelo rosa. Pensé que sería mejor que lo supieras a que no lo supieras. ¿No? Yo también lo creía, pero me equivoqué. Un miedo nacido de lo desconocido. Sin duda, fue una situación incómoda. Si no hubiera conocido la identidad del demonio, la incertidumbre me seguiría atormentando. Pero en este mundo, había cosas que era mejor dejar desconocidas. ¿Hice algo mal? No. Aún así, dijo que tenía buenas intenciones, así que me pareció injusto culparla. Incluso si Yuna no me hubiera traído a ese demonio, probablemente las cosas habrían terminado así de todas formas. Quizás fue lo mejor. Mejor terminar con esto cuanto antes. Eso significa que hice lo correcto, ¿verdad? Ya que me debes una deuda, ¿quieres ser mi discípulo? Ahora que lo pienso, realmente fue tu culpa. Todo fue por su culpa. Asterisco me habían pasado toda clase de cosas horribles y desagradables, pero por ahora, me mantenía a flote. La princesa imperial, Safe Clown, Eden, Underchain e incluso Lemegeton. Había tantas facciones que me tenían en la mira, y sin embargo, hasta ahora no había recibido ninguna amenaza directa. La Cradle era segura. Mientras me quedara aquí, no habría ningún peligro. ¿Demonios? Los demonios seguirían intentando tentarme, pero mientras no cediera, estaría bien. Afortunadamente, vivía una vida en la que no me faltaba de nada y disfrutaba de todo lo que necesitaba. Mientras mantuviera la cabeza fría, no habría ningún problema. Sí, siempre y cuando permaneciera dentro de esta cuna. Hola. Soy Kult Hereticus. Me han invitado como profesor invitado. Encantado de conoceros a todos. ¿Qué demonios? Aunque mi estancia aquí es temporal y no pasaré mucho tiempo con ustedes, espero con interés trabajar juntos. ¿Qué clase de broma tan descabellada era esta? Algún monstruo engendro acababa de entrar en mi acogedora y pequeña cuna. Lo que voy a enseñar aquí en Cradle es, toca. Toca, toca. Kult garabateó algo en la pizarra. ¿Cómo controlar tu mente? Si eso suena un poco vago, bueno, quebrar. El agudo sonido de la tiza al romperse resonó cuando el trozo cayó al suelo. En la pizarra estaban escritos 4 caracteres. Piénsalo como una simple sesión de asesoramiento psicológico. El gran auditorio, donde se había reunido todo el alumnado. Kult me dedicó una amable sonrisa. Espero que, al menos, seas sincero sobre lo que guardas en tu interior. Al menos delante de mí. ¿En serio, por qué demonios me hacíais esto? Asterisco tenía que hacer algo con respecto a Kult. Ese fue el primer pensamiento que me cruzó la mente. Ese bastardo era más astuto, más persistente y mucho más peligroso de lo que había imaginado. Había que ocuparse de él cuanto antes. Y el primer paso en esa dirección ya estaba decidido. Alteza, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo diablos logró que un rebelde como ese terminara sentado tan cómodamente en Cradle? Te has vuelto bastante arrogante. Ahora no hay nada que no digas delante de mí. Por favor, comprendan que últimamente he estado bajo mucho estrés. Normalmente tendría algo que decir al respecto, pero de verdad que tienes un aspecto terrible. Esta vez lo dejaré pasar. Gracias, Alteza.
Ahora, ¿en serio? ¿Qué hace ese bastardo aquí? Aún así, cuidado con lo que dices, ¿quieres? ¿Puedo preguntar por qué está aquí ese caballero, Alteza? Ahí lo tienes. Todo tipo de caos y sinsentido se desarrollaba a mi alrededor. El tiempo de soportarlo en silencio había terminado. Incluso cuando me quedaba quieta, toda clase de desgraciados venían a buscarme. ¿Cómo iba a quedarme de brazos cruzados? Cult Hereticus resultó ser más astuto de lo que esperaba. Pensé que se mantendría oculto después de que lo atrapara, pero fue todo lo contrario. Parece que sigue tomando medidas activamente incluso estando bajo sospecha. Jamás imaginé que irrumpiría directamente en Cradle, el corazón del sistema de entrenamiento de élite del Imperio. En el juego, Cult siempre actuó como un cerebro oscuro que operaba entre bastidores. Ahora que su identidad estaba bajo sospecha, ya no podía seguir usando sus viejos métodos. ¿Eso era todo? Tenía un sabor amargo en la boca. Yo había revelado la identidad de Cult, y también era la razón por la que se había visto obligado a cambiar de táctica. ¡Maldita sea! Precisamente por esto no quería involucrarme. Asesoramiento psicológico. Dio en el clavo. No hay nada que Cradle necesite más ahora mismo. Al fin y al cabo, está lleno de lunáticos. Lo pensé más de una vez. Que estas personas necesitaban asesoramiento antes de necesitar educación. Cult había golpeado justo donde más dolía. Esa debe ser la razón por la que a un forastero como él se le permitió entrar en Cradle. Sus propias habilidades y el prestigioso nombre de Marqués de Hereticus. Esos dos factores coincidieron. En ese momento, a Olga Hermod le habría resultado difícil sospechar de él. Además, Cult tenía nuestra misma edad. Y Olga Hermod tenía tendencia a ser demasiado indulgente con los niños. Eso también influyó. ¿Y ahora qué vas a hacer? Haremos lo que siempre hacemos, seguir vigilando a Cult e intentar encontrar alguna pista. Pero esto es Cradle. No podemos recurrir a ayuda externa. Incluso si yo lo sugiriera, Su Majestad probablemente lo prohibiría. Recurrir a fuerzas externas para mantener a Cult Hereticus bajo vigilancia. Eso sería básicamente un acto de falta de respeto hacia la archimaga Olga Hermod. Sería lo mismo que decir que no confiábamos en su protección. El emperador podía salirse con la suya en algo así, pero Lobelia, que estaba inmersa en una batalla por el trono, no. Esta fortaleza natural se ha convertido en una prisión ridícula. Ni siquiera pude pedirle ayuda a Olga Hermod con esto. Todavía no teníamos pruebas de que Cult Hereticus fuera el líder de Eden. Eso haría que las cosas parecieran demasiado extrañas. Parecía que la familia imperial estaba intentando reprimir a la familia Hereticus. No sé qué trama ese hombre, pero ten cuidado. No podremos ser de mucha ayuda. Al final, tendría que afrontar esto sin el apoyo de Lobelia. Pero, ¿qué podía hacer yo? En lugar de recrearse en pensamientos tan pesimistas, sería mejor averiguar qué buscaba realmente Cult. No había tiempo para la desesperación. Si quería vivir, tenía que luchar. Las sesiones de asesoramiento psicológico de Cult Hereticus ya habían comenzado. Tras unas pocas conferencias, se había ganado la confianza de los alumnos y había comenzado a llamarlos uno por uno a la sala de orientación. Los estudiantes que terminaban sus sesiones se mostraban más animados, y verlos animaba a otros a buscar también Cult. Era un círculo virtuoso. Como resultado, se había creado una atmósfera general en la que, prácticamente hablando, se esperaba que todos los estudiantes recibieran asesoramiento, y Johann tampoco pudo evitarlo. Sin embargo, Cult no pudo hacer ningún movimiento sobre Johann durante esta sesión. Eso constituiría una prueba circunstancial demasiado difícil de refutar. Por esa razón, esta sesión de asesoramiento probablemente fue solo una distracción. Lobelia llegó a esa conclusión. Pero Cult actuó. Ya veo. Un viejo amigo intentando proteger a un estudiante. Fue por mi culpa si tan solo no hubiera intentado protegerme. Si hubiera sido un poco más fuerte, un poco más sabia, tal vez podría haberlo salvado. Ni siquiera pude darle las gracias. Lo entiendo. No sé cómo consolarte. Mientras Cult le daba unas suaves palmaditas en la espalda a la niña que sollozaba, pensó para sí mismo. Una chica que había perdido a alguien a quien amaba. Tan desesperada, tan llena de desesperación. Sus heridas aún no habían sanado, pero parecía albergar una especie de fe ciega. Sinceridad e ilusión. La obsesión con los muertos que existía en algún punto intermedio entre ambas. Melana, ¿crees que ese estudiante se arrepintió de haberte protegido? No, creo que se sintió orgulloso. El hecho de que sigas aquí significa que logró su objetivo. Pero yo. Cult pensó para sí mismo.
Al ver a Melana derrumbarse ante el peso de su autoridad, se convenció. Aun mientras desahogaba sus sentimientos, mantenía obstinadamente enterrada en lo más profundo de su ser una cosa crucial. Atisbó la turbia oscuridad que se escondía en su interior. Ah, así que eras tú. Coulter Eticus era astuto. Era un hombre que cuestionaba la coincidencia. No era tan ingenuo como para descartar el ataque de Underchain durante la reciente comida en el restaurante como un mero accidente. Una pequeña sospecha pronto se convertiría en convicción, y la convicción impulsaría la acción. Al fin y al cabo, cada acción tenía un significado. Tú eras la espía de Underchain que se infiltró en Cradle, Melana. Coulter Eticus había conseguido una carta que podía usar en su próximo plan. Capítulo 19. Acuerdo 1. ¿Qué podía hacer yo? Para ser honesta, había muy poco que pudiera resolver por mi cuenta. Sabía que no podría superar esto sin la ayuda de los demás. Aún así, no podía simplemente desentenderme del asunto y dar un paso atrás. Este era mi problema y tenía que solucionarlo yo mismo. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Se trataba de sacar el máximo provecho de la situación en la que me encontraba. Ahora, lo más importante. Estoy aquí para recibir asesoramiento. Coulter Eticus. Empezaría por ti. Asterisco, nunca pensé que vendrías a buscarme por tu cuenta. ¿Porque soy un cobarde? Sí. Definitivamente diste la impresión de ser un cobarde la última vez que nos vimos. Soy perfectamente consciente de lo patético que soy. En aquel entonces tenía un aspecto bastante lamentable. Para ser honesta, todavía quería huir. Ni siquiera quería mirarlos a los ojos. Pero como era evidente que me estaba apuntando a mí, no podía seguir corriendo para siempre. No, ya no tenía a dónde huir. Hasta una rata acorralada mordería a un gato. Esta vez, me tocó a mí. Por cierto, ¿no dijiste el otro día que deberíamos tener una conversación como es debido la próxima vez? Hice. ¿Acaso no parece este el momento perfecto para ello? Jaja. Una situación que realmente esperaba. Tome asiento, señor Johan. Coulter esbozó una leve sonrisa. Claro, supuse que algo así ni siquiera le sorprendería. Entonces, ¿qué le preocupa, señor Johan? Le escucho atentamente. Últimamente siento que un tipo extraño me está acosando. Estoy tan ansiosa que apenas puedo dormir por las noches. Ay, Dios mío, eso debe ser muy angustiante. Su desvergüenza no conocía límites. Aunque lo estaba criticando abiertamente, ni siquiera pestañeó. Eso significaba que una batalla de nervios era inútil. Él ya sabía qué tipo de persona era yo, así que, a diferencia de la última vez, sería difícil desestabilizarlo. En un lugar como este, ser directo era mejor que andarse con rodeos. Intercambiemos información. Parece que tú también tienes algunas preguntas para mí, así que ¿por qué no nos las hacemos una por una? Me parece bien. Pero Johan, ¿hay alguna garantía de que alguno de los dos no le mienta al otro? No hay garantía de eso. Mentir está permitido. Yo también podría mentir. Veamos quién sabe leer mejor al otro. Genial. Suena divertido. Puede que no sea tan bueno como tú, pero tengo bastante confianza en mis habilidades como actor. ¿En serio? Yo tampoco soy muy bueno en eso. Jaja, mintiendo desde el principio. Coulter esbozó una leve sonrisa. Al verlo así, parecía un chico normal, no, en el mejor de los casos, un chico tímido. Sabía lo aterradoras que eran las cosas que escondía en su interior, pero no tenía ninguna intención de desenterrarlas ahora. Empecemos entonces con la primera. ¿Dijiste que yo era bueno actuando? ¿Qué te hizo pensar eso? Te observé. ¿Mi información personal es una especie de recurso público? Últimamente todo el mundo ha estado indagando en mi pasado. Fue interesante. Sobre todo lo que pasó después de que perdiste a tu prometida. Aprovecharé para hacerte una de mis preguntas también. ¿Tenías una relación especialmente estrecha con ella? Un tipo de pregunta que, dependiendo de la persona, podría herir profundamente a alguien. Verdaderamente apropiado para el líder de una organización malvada. Pero mi expresión no flaqueó. Probablemente pretendía desestabilizarme emocionalmente, pero me mantuve firme. Mantuve la compostura. No podía permitirme mostrar ni una pizca de emoción delante de este tipo. Coulter era el tipo de persona que podía ver a través de todo con solo eso. Y todo ello se convertiría en una debilidad. Para ser honesta, sucedió cuando tenía 5 años. Ni siquiera recuerdo su rostro. No estoy segura de que me cayera bien.
Ni siquiera necesité respirar hondo. Las palabras salieron de mi boca con el mismo tono de siempre. ¿En serio? Qué lástima. No era mentira. Ya ni siquiera recordaba su rostro. Sinceramente, si alguien me preguntara si me había gustado, no podría responder con seguridad. ¿No era yo demasiado joven por aquel entonces? Era una época en la que las heridas sanaban fácilmente. Además, a esa edad, ni siquiera había recuperado los recuerdos de mi vida pasada, ni entendía realmente qué era el amor. ¿Qué te trae a Cradle? ¿Qué más? Me invitaron formalmente como consejera psicológica, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Era tan obvio? Estoy aquí para terminar una conversación que no pudimos tener antes. Sobre el oráculo. Eso lo confirmó. El objetivo de Kult era yo. Por supuesto, podría haber tenido otros motivos. Pero una cosa era segura, yo era uno de ellos. ¿Y bien, qué es? ¿Qué relación tienes con el oráculo? No tengo ninguna relación. Venga, no digamos mentiras demasiado obvias, ¿de acuerdo? Lo digo en serio. No tengo ninguna conexión. Ni siquiera sé cómo es el oráculo. ¿MMM? Eso no puede ser cierto. Kult ladeó la cabeza, confundido. Esto era algo que ni siquiera necesitaba fingir. Desconocía la apariencia del oráculo. Ni siquiera sabía su género. Simplemente no podía haber ningún vínculo entre nosotros. Y quizás por eso, Kult parecía realmente nervioso. Si acaso, debería ser yo quien pregunte, ¿por qué crees que estoy conectado al oráculo? Porque conoces el futuro. De otro modo, algo que sucedió no habría sido posible. Entiendo. En ese momento comprendí por qué Kult se había interesado en mí. Debió de ser porque el futuro que él, un profeta, había visto no coincidía con el que realmente sucedió. Puede que no conociera todos los futuros, pero como mínimo, debió de haber visto el de Dietrich. Esto era inevitable. ¿Quién iba a imaginar que acabaría encontrándome con Dietrich durante el examen de admisión a la clase? ¿Fue culpa mía que fuera débil? Fue simplemente mala suerte. Y ya había llegado demasiado lejos como para sentir resentimiento por ello. Aunque no tuviera ninguna conexión con el oráculo, una cosa era segura, podía cambiar el futuro. Ahora me toca a mí, ¿verdad? ¿Quién era el espía de Underchain? ¿El espía de la cadena inferior? No entiendo a qué te refieres. ¿De verdad hay alguien de la cadena inferior en Cradle? Sí que lo hay, como no iba a verlo. Si miras con atención, incluso podrías encontrar a un seguidor del Edén. La actuación de Kult había sido impecable. Pero era fácil darse cuenta de que estaba mintiendo. Era imposible que Kult, que había sido atacado junto a mí, no hubiera sospechado algo. No era de los que descartaban un incidente así como una simple coincidencia. Kult no era optimista. Fue despiadado porque estaba desesperado. Un monstruo dispuesto a sacrificar su propia vida para llegar al jardín prohibido no podía permitirse el lujo de ser descuidado. Es tu turno. Adelante. Tienes razón. A juzgar por el ambiente, supongo que esta será la última pregunta. Así fue. Ya había reunido toda la información que necesitaba. Johan. Kult, que había mantenido una sonrisa amable durante toda nuestra conversación, de repente se puso serio. ¿Arriesgarías tu vida por otra persona? ¿Era esta la forma de contemplación propia del culto? ¿O simplemente otra parte del espectáculo? Tal vez intentaba reclutarme. Un hombre como Kult, dispuesto a inmolarse para cambiar el mundo, podría estar desesperado por encontrar a alguien que lo comprendiera. No, mi vida es lo que más valoro. Pero no había futuro en el que Kult y yo pudiéramos llegar a comprendernos de verdad. No tenía ninguna intención de sacrificar mi vida por una meta. La conversación con Kult no estuvo exenta de resultados. Nos guste o no, Kult era alguien que se movía como un cerebro tras bambalinas. Si nos centrábamos demasiado en sospechar de él y vigilarlo, era inevitable que ocurriera algo inesperado en otro lugar. En ese caso, probablemente usaría al traidor escondido en la clase F. ¿Encontrar al traidor en la clase F? Eso no sería problema para Kult. Utilizando su papel de consejero y su poder de sugestión, todo sería fácil. Sobre todo con su mente brillante. Aún así, parece que logré engañarlo, de alguna manera. Le pregunté a Kult quién era el traidor de la clase F. Afirmó que ni siquiera sabía que existía. Si de verdad no lo hubiera sabido, no habría reaccionado así. Al contrario, habría fingido saber algo solo para despistarme. Melana, ¿eh? Tal como pensaba. Pero en verdad, yo ya sabía quién era el traidor de la clase F.
Lo único que necesitaba era la confirmación de que Kul tenía la intención de utilizar al traidor. Su error se debió a que priorizó ocultar la identidad del traidor por encima de cualquier otra cosa. Ya intuía que intentaría encontrar al espía de Undershine. Era justo ese tipo de persona. Habría llamado a los estudiantes uno por uno y habría indagado en el asunto utilizando sugerencias y lavado de cerebro. Si cometía un error, si vas a perturbar así a alguien, al menos deberías limpiar después de ti. Fue que las secuelas persistieron. Esperé a que los estudiantes salieran de la sala de consejería de Kul. Luego, me centré en aquellos cuyas mentes claramente habían sido alteradas y sumidas en la confusión. El traidor eres tú, ¿verdad? ¿Yo? Ni se te ocurra negarlo. Ya lo sé todo. ¿Qué demonios le pasa a este tipo? Quien reaccionó de esa manera no era el traidor. Elegí el momento en que eran mentalmente vulnerables, y aún así, respondieron con tanta franqueza. Así fue como procedí a confirmarlos uno por uno. ¿Mi imagen? Eso no me importaba. De todos modos, nunca tuve amigos. Así que, aunque mi reputación empeorara aún más por esto, no importaba. Kult no tenía ni idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Utilizando ese método, reduje la lista de sospechosos y finalmente localicé a Melana. Si hubiera sido en el pasado, habría ido directamente a contárselo a Lobelia. Te daré una oportunidad. Entrégate antes de que te denuncie ante Su Alteza. Si lo haces, tal vez ella lo tenga en cuenta. Por ahora, le di una oportunidad. También era un cebo. Si Melana se entregara aquí a Lobelia, probablemente podría esperar cierto grado de clemencia. Sin embargo, si ella pensaba en hundirme antes de que yo la denunciara, entonces todo saldría tal como lo había planeado. Había colocado suficiente cebo. Ahora, solo quedaba una cosa. Asterisco sopló una ráfaga de viento. Fue una brisa repentina. ¡Ah! Una voz sobresaltada. Su cabello blanco como la nieve ondeaba con la brisa primaveral. Un sombrero flotó hacia el cielo y luego descendió lentamente hacia el suelo. Una chica de ojos rojos puso la mirada en blanco con confusión, sujetándose las orejas de conejo que ahora estaban repentinamente al descubierto. Señor Johan. Mis ojos se encontraron con los de Ariel Ether. Una vez, luego dos veces. Ariel parpadeó un par de veces, luego frunció el ceño y habló. Cuando se acumulan las coincidencias, empieza a resultar desagradable. ¿Podrías recogerme el sombrero? No, olvídalo. Lo recogeré yo mismo. De todas formas, probablemente te quejarías. Murmurando para sí misma, Ariel comenzó a caminar hacia mí. A diferencia de antes, parecía que esta vez se encontraba bien. Aún así, recogí el sombrero antes que ella. Lo examiné entre mis manos un momento y luego me lo probé. ¿Me queda bien? No, en absoluto. Bueno, ya me lo imaginaba. Toma, te lo devuelvo, SHFF. Ariel me arrebató el sombrero de la mano como si lo estuviera recuperando por la fuerza. Estaba llena de suspicacia. En cierto modo, ya sabía que algo así no me sentaría bien. Entonces, ¿por qué? Aunque no me quede bien, igual me lo pruebo una vez. Pero sí, como pensaba, no es para mí. No me lo volveré a poner. Es una decisión acertada. Una valoración bastante directa. Pero en realidad no está mal. Y esta vez, no me encontré contigo por casualidad. Vine a buscarte. ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué? No me caía especialmente bien, y parecía que yo tampoco le caía muy bien a ella. Bueno, la había engañado más de una vez. Probablemente mi personalidad también tenía sus problemas. De todos modos. Me preguntaba si podríamos llegar a un acuerdo. ¿Un trato? ¿Acaso Sir Johan tiene algo que ofrecerme? Guau. ¿Qué manera de hablar? ¿Que tan poco me valora para decir algo así? El arraigado sentimiento de superioridad de la noble dama se afloró con tanta naturalidad. No me mires así. Solo quería decir que no quiero nada de ti. Por supuesto. Como noble, pude comprender el lado oscuro que mostraba. Bueno, supongo que es lo que cabe esperar de la hija de un duque. Y siendo realistas, ¿acaso Sir Johan tiene algo que ofrecerme? Nuestra familia tiene más dinero, más poderío militar y todo lo demás, estaba bromeando. Pero a estas alturas, la cosa empieza a dar miedo de verdad. No, en serio. Eso no era una broma. Era un atisbo de un sentimiento de superioridad genuinamente perturbador. Uf. Solo dime qué quieres. Si es algo sencillo, lo consideraré.
A Lobelia le gustaba sopesar las ganancias y las pérdidas, pero Ariel no era así. Ella estaba llena de buena voluntad. Pero, ¿qué podía hacer? Yo no era ese tipo de persona. No creía en los favores concedidos sin esperar nada a cambio. Probablemente ya conozcas la situación. Cult Hereticus me tiene en la mira. Así que he estado tomando mis propias medidas. Y, por supuesto, Su Alteza debe tener sus propios planes, pero esta vez, ¿estaría usted dispuesto a colaborar con los míos? Puede que Lobelia tuviera sus propios planes, pero dudaba que fueran sólidos. Había considerado contarle la mía y pedirle ayuda, pero al final, el riesgo me pareció demasiado alto. Eso habría significado revelarle uno de mis mayores secretos. Ante mi sincera petición, Ariel frunció el ceño y respondió. ¿Esto es una confesión o algo así? En absoluto. Así que no te inmutes así. Solo conseguirás hacerte daño sin motivo. Yo tampoco te soportaba, ¿sabes? Supongo que es comprensible que se sienta inquieta, ya que Sir Johan está débil. Su Alteza estará bien sin mí, ya que es fuerte. Ariel me miró de arriba abajo, como si me estuviera evaluando de la cabeza a los pies. ¡Guau! Ella era realmente excepcional. De acuerdo, muy bien. Pero usted mencionó un trato, ¿qué puede ofrecer exactamente a cambio, señor Johan? Una forma de curarte. Sabía lo que ocurría cuando un cuerpo no podía soportar un talento abrumador. Una llama azul que ardía con intensidad. Un cuerpo vaporizándose en su interior. Una tragedia nacida del talento, conocida como síndrome de trascendencia o enfermedad del archimago. El genio de un archimago devorando el cuerpo de Ariel Éter. Yo sabía de su enfermedad. Los ojos de Ariel se abrieron de par en par. Probablemente se había resignado a todo después de nuestra última conversación. Yo también aparté la mirada, pensando que nadie podía hacer nada. Espera. No me digas que, ¿de verdad hay una manera? No, no la hay. Ni siquiera en el futuro habrá una cura para ti. La idea de inventar algo repentinamente en pocos años era absurda desde el principio. Era el tipo de cosa que solo podría tener éxito después de años de investigación exhaustiva en el campo con una financiación masiva. ¿Y luego qué? ¿Y cómo puedes ofrecer algo que ni siquiera existe? Ariel parecía ligeramente enfadada, tal vez sintiendo que la estaban tomando el pelo. No podía culparla. Probablemente ya se había dado por vencida en parte después de nuestra conversación anterior. Pero esto no era una broma, ni una promesa vacía hecha para salir de un aprieto. Yo lo crearé. En realidad sé más sobre esa enfermedad de lo que te imaginas. Llevaba mucho tiempo investigando el síndrome de trascendencia. Para ser exactos, desde que tenía 5 años. Desde que vi a alguien arder y disolverse en el mundo justo ante mis ojos. Desde que presencié la muerte de mi prometida. Hasta que cambié el rumbo de mi investigación para curar a mi hermano menor, Chris. Probablemente ya hayas investigado mis antecedentes, así que ya lo sabrías. Tengo cierta experiencia en alquimia. Me había aferrado a esa enfermedad. Cambié el enfoque de mi investigación, no para resucitar a los muertos, sino para salvar a los vivos, y utilicé eso como excusa para rendirme. Sí, fui un cobarde que no pudo comprometerse con ninguno de los dos caminos. Patético, ¿la verdad? Yo crearé la cura para tu enfermedad, así que por favor ayúdame solo esta vez. No había nada que hacer. Esa fue la excusa que utilicé para huir. Para salvar a mi hermano Chris, no había otra opción. Como no era un genio, no había nada que hacer. Dado que aferrarse a alguien ya muerto no significaba nada, no había nada que hacer. Había huido de las investigaciones que no mostraban ningún progreso, utilizando excusas como esas. Por eso, para alguien como yo, que siempre huía, una propuesta de este tipo no me convenía en absoluto. Pero, ¿qué podía hacer? Como aquella vez que me probé un sombrero enorme que había llegado volando con el viento un día. ¿Confiarás en mí? Aunque no me sentara bien, aunque solo fuera una vez, quería intentarlo. Eso también era algo inevitable. Capítulo 20. Acuerdo 2. Grieta. En el aula vacía, después de que todos se hubieran marchado, Melana temblaba mientras se mordía las uñas. Me han descubierto. La ansiedad y el miedo le habían arrebatado el pensamiento racional. El hecho de que Johan se hubiera dado cuenta de ella solo podía atribuirse a la mala suerte. Se lo encontró antes de poder recuperarse de las secuelas de la sesión de terapia, donde había desenterrado cosas muy profundas de su corazón. Por eso no había podido controlar su expresión. ¿Entregarme? ¿Dijo que debería entregarme? ¿Y que entonces tal vez me mostrarían algo de clemencia? Melana lo sabía.
Aún no había pasado nada. Así que, tal como había dicho Johan, Lobelia probablemente mostraría su misericordia. Todavía existía la posibilidad de que se rehabilitara. No me hagas reír. Pero ella no tenía ninguna intención de entregarse. Si hubiera sido del tipo de persona que se detiene por miedo a morir, no habría empezado nada de esto. No sería exagerado decir que ya había fallecido hacía medio año. El día en que originalmente debía morir, sobrevivió gracias a la ayuda de alguien. Voy a resucitar a Rain, cueste lo que cueste. Ella había tomado prestada esta vida. Y para devolver el favor, se había unido a la organización llamada Underchain. El gran sabio, líder de la cadena inferior, era un monstruo capaz incluso de resucitar a los muertos. Tenía que ganarse su confianza. Y para ello, tenía que arriesgar su vida. Sí, la muerte no significaba nada. Ahora que había visto que incluso la muerte podía ser vencida, no había razón para tener miedo. Crack. Crack, crack. Bloqueó su ansiedad y su miedo con fe. No debía temer a la muerte. Cálmere. Tuvo que controlar su cuerpo tembloroso. Grieta. No debe atribuirle significado a la muerte. Grieta. Esa era la ley de Underchain. Un camino de sufrimiento destinado a trascender incluso la muerte y convertirse en una. Melana. A Melana volvió en sí al oír el grito de Jeff desde la puerta. Al morderse las uñas, había llegado tan lejos que sus dedos estaban empapados de sangre. Así de ansiosa estaba. ¿Estás bien? Jeff tomó la mano de Melana y comenzó a curarla. Ungüentos y vendas. Artículos que Jeff siempre llevaba consigo para poder curar heridas en cualquier momento y lugar. Jeff. Oh, espera. Déjame terminar esto primero. Melana miró a Jeff, que le estaba curando la mano, con una expresión preocupada y el rostro lleno de disgusto. Eres un idiota. Sí, soy un idiota. Y yo soy un pedazo de basura. Eso podría ser cierto. Jeff respondió con una sonrisa amarga. Melana había estado utilizando a Jeff. Ella había estado filtrando información crucial al exterior a través de él. Y Jeff, el tonto, ni siquiera se había dado cuenta. Y ella misma, valiéndose de una amiga que confiaba tanto en ella y la seguía tanto, era verdaderamente patética. La vida es jodidamente dura. Aún así, aguanta, Melana. Lo has hecho muy bien hasta ahora. ¿Realmente lo había hecho bien? Melana miró una vez más al ingenuo y optimista Jeff, y luego negó con la cabeza. Señor Johan. Estaba aprendiendo magia de Ariel. ¿Por qué estaba aprendiendo magia de ella si fui yo quien le pidió ayuda? No fue porque creyera que podía superar esta crisis por mi cuenta. Bien, esto es, bola de fuego. Es uno de los hechizos más básicos. Lo sé. Entonces, ¿por qué no puedes lanzarlo? Dijiste que incluso podías usar camuflaje, que se considera un hechizo intermedio. Ese es uno de los pocos hechizos que se me dan bien. Nunca afirmé ser bueno en magia. Simplemente era bueno en algunos hechizos específicos. Bola de fuego. ¿Cómo podía esperar que aprendiera un hechizo tan bárbaro? En eso no había ni sueño ni esperanza. ¿Cómo se supone que voy a ayudarte si ni siquiera eres capaz de enviar una señal cuando la necesitas? Cuando yo me convirtiera en el cebo, Ariel no estaría cerca. Si Ariel hubiera estado a mi lado desde el principio, no habría podido desempeñar el papel de cebo. Por eso estaba aprendiendo el hechizo, fuegos artificiales. Para poder avisarle en caso de emergencia. Para que conste, se trataba de un hechizo de nivel principiante. Si ni siquiera puedes usar bola de fuego, que precede a fuegos artificiales, entonces, ¿cómo? Es uno de los hechizos básicos más fáciles. Bola de fuego fue creada por el archimago más grande de la historia. No es un hechizo que deba menospreciarse solo porque sea básico. Fausto es considerado el archimago más grande porque creó el hechizo más simple, ¿no? El título de archimago no se otorgaba al mago más poderoso. La magia era la sistematización de una habilidad sobrenatural innata. Ese título solo se otorgaba a alguien que había convertido sus propias habilidades en fórmulas que otros pudieran usar. En ese sentido, un gran archimago era alguien que hacía que una habilidad fuera tan fácil de usar que hasta un mono podía realizarla. Incluso un simple fireball debió haber sido en algún momento el regalo único de alguien. Usemos una bengala. ¿Qué harás si lo bloquean? Al menos con la magia, puedes intentarlo de nuevo mientras tengas maná. Pero si la llamarada se bloquea antes de ser lanzada, es inútil. Entonces llevaré varios. Si vas por ahí cargado de bengalas como esas, levantarás sospechas.
Bueno, llevar una o dos puede pasar desapercibido, pero si son más de 3, será obvio. Y lo que llevo encima, o no, también sería una pista importante para cualquier posible atacante. Para que sirva de cebo, necesito reducir al máximo cualquier cosa que pueda levantar sospechas. ¿Basta? Inténtalo de nuevo. Señora Ariel, para que conste, no soy un genio como usted. ¿No quieres? Me parece bien. Pero si no lo haces, Sir Johan muere. Tan espinoso. No, no es eso lo que quería decir. Uf, en serio. ¿Crees que digo esto porque no quiero aprender, bola de fuego? ¿No es así? Por eso los genios son imposibles. Lo que quería decir era algo mucho más fundamental. Si me lo muestras 2 veces y luego me dices que lo haga, ¿qué se supone que debo hacer? Necesito tiempo para practicar también. Esto es magia básica. Simplemente se hace así. Cuando Ariel inclinó ligeramente la cabeza, apareció un círculo mágico en el aire. Una hazaña absurda. Dibujar un círculo mágico en el aire sin siquiera usar las manos. En el momento en que se completaron los círculos mágicos que flotaban a su alrededor, bolas de fuego, salieron disparadas simultáneamente y comenzaron a girar a su alrededor. ¿Estaba presumiendo? ¿O simplemente me estaba tomando el pelo? Además, la habilidad registrada de Sir Johan está perfectamente optimizada para la magia. ¿Por qué tú no puedes hacer algo así? ¿No deberías preguntar primero si siquiera puedo usar mi habilidad? ¿No puedes? No des por sentado que todo el mundo es un genio como tú, Lady Ariel. La habilidad de Ariel era la telequinesis. Lo usaba con la misma naturalidad con la que movía los brazos o las piernas. No, ni siquiera eso, sería más preciso decir que era una extensión de su consciencia. Por eso Ariel tenía el talento para convertirse en archimago. Y esa era también la razón por la que su propio don la estaba consumiendo lentamente. ¡Qué lástima! Parecía una buena habilidad, ¿qué hay de qué avergonzarse? Hasta que no lo intentes, nadie puede decir con certeza si una habilidad es buena o no. Eso también es cierto. Al final, incluso con la misma habilidad, la clave residía en la libertad con que uno podía controlarla. Todos en este mundo nacemos con una habilidad única, pero la mayoría no puede usarla durante toda su vida. Al fin y al cabo, era un poder que les pertenecía solo a ellos. Nadie podía enseñarles a usarlo. Tenían que descubrirlo por sí mismos. Por eso, incluso entre los que nacían con habilidades, solo unos pocos podían usarlas libremente. Algunos tenían una intuición increíblemente aguda. Otros tuvieron la capacidad intelectual para comprender plenamente su propio poder. La primera era Lobelia, y la segunda, Ariel. Y yo no era ninguna de las dos cosas. Bueno, pero si entrenara, dejemos de hablar de nuestras habilidades. Solo pensarlo me da dolor de cabeza. Concentrémonos en lo que podemos hacer ahora mismo. Claro, por supuesto. Por ahora, lo primero es el proceso mágico para enviar una señal. Ni siquiera podía lanzar una sola bola de fuego, y aquí estaba, batallando así. ¿Qué clase de habilidad especial se suponía que era esta? No había tiempo para pensar en ello. ¿Cuánto tiempo crees que tardará? Unos minutos deberían ser suficientes, ¿verdad? Wow. Ella era realmente excepcional. Era esto lo que un genio consideraba una cantidad de tiempo generosa. Temblaba de miedo. Quizá deberíamos dejarlo estar. Al final, solo necesito hacer algo lo suficientemente llamativo como para atraer la atención, ¿no? ¿Ya tienes algo en mente? ¿Qué tal si utilizamos magia de ilusión para crear un destello de luz? Ariel me miró como si hubiera perdido la cabeza. Y lo entendí. Sabía exactamente lo que debía estar pensando. Ni siquiera había logrado lanzar una simple bola de fuego, y ahora aquí estaba, afirmando que realizaría un hechizo mucho más difícil. Por supuesto, pensó que estaba delirando. Pero yo también tenía mis excusas. No soy muy buena dibujando círculos mágicos. Pero se me da bastante bien memorizar encantamientos, así que este tipo de magia me viene mejor. Ya veo. Ese era el problema con la magia. Las formas de usarla eran muy variadas. Dado que se basaba en la habilidad personal de cada uno, los métodos variaban naturalmente de persona a persona. Por supuesto. Así que la diferencia es lo suficientemente grande como para que alguien que ni siquiera puede usar magia básica pueda realizar un hechizo de nivel intermedio, ¿eh? La diferencia entre la magia básica y la intermedia no podía simplemente atribuirse a la aptitud. Era más bien la diferencia entre un niño de primaria y un estudiante de secundaria.
¿Cómo podría eso no sonar a excusa? Si no quieres hacerlo, ¿por qué no lo dices? No hay necesidad de perder el tiempo. Uf, ¿en serio? Ariel estaba claramente enfurruñada. En ese momento, pude darme cuenta de que la poca confianza que tenía en mí se había desmoronado por completo. Pero no había nada que pudiera hacer. Bueno, así son las cosas, ¿qué podía decir? Así era yo. Asterisco dado que Cradle era esencialmente un internado. Su infraestructura se construyó para permitir que los estudiantes utilizaran las instalaciones hasta altas horas de la noche. Eso incluía el campo de entrenamiento, la biblioteca y la cafetería. Los estudiantes se movían por Cradle con relativa libertad, e incluso a altas horas de la noche, el lugar nunca estaba completamente vacío. Sin embargo, existían diferencias. Si bien algunas zonas estaban repletas de gente durante el día, naturalmente se tranquilizaban al caer la noche. Uno de esos lugares era el campo de entrenamiento de combate al aire libre. A diferencia de las áreas de entrenamiento estándar, esta conservaba características naturales como montañas y ríos, lo que la hacía adecuada para prácticas de combate realistas. Debido a que reproducía fielmente la naturaleza, ni siquiera había farolas por la noche. Así que, a menos que hubiera una razón específica, nadie tenía por qué ir allí. Pero eso también lo convertía en un lugar perfecto para engañar a la vista y conspirar en secreto. Maldita sea. Durante los últimos días, Melana había estado vigilando a Johan en secreto. Afortunadamente, él no pareció percatarse de su vigilancia. ¿O era simplemente otra capa de engaño? Tal vez él era plenamente consciente y la estaba atrayendo a una trampa. Johan se había dirigido a un lugar aislado vestido de forma sospechosa. Sí, toda la situación parecía dolorosamente preparada. Pero aún así, ¿realmente tendría Johan Damus algún motivo para tenderme una trampa? Si su intención era atraparla, podría haberla denunciado a la princesa desde el principio. Recordar el momento en que él se le acercó le dio la respuesta. Cuando Johan interrogó a Melana, se mostró enérgico y seguro de sí mismo. Eso significaba que ya tenía pruebas sólidas de que ella era la traidora de la clase F. Desafortunadamente, esa era probablemente la realidad. Estaba de pie sobre un terreno donde su cabeza podía rodar en cualquier momento. Pero aún así. Entonces, ¿por qué había venido Johan Damus a un lugar como este? ¿Tenía planes de reunirse con alguien? Por lo que ella pudo ver, no había nadie más en esa zona. Y si su intención era hacer llegar información a Lobelia, existían formas mucho más naturales de hacerlo. Resultaba difícil creer que se tomara tantas molestias solo para evitar llamar la atención durante su encuentro con la princesa. La princesa ya fue personalmente a la clase F solo para encontrarse con Johan. No hay necesidad de un método tan indirecto. Estaba nerviosa, pero eso solo la hizo más cautelosa que los demás. No había nadie alrededor. Nadie miraba en esta dirección. Y en esa situación, Johan Damus actuaba solo. ¿Será acaso un colaborador de otro miembro de la realeza? ¿Un agente doble, tal vez? Sus pensamientos eran un caos. Las sospechas se sucedían sin cesar, una tras otra. Al desconocer Culto Edén, no podía comprender la ineficiencia de Johan. Y esa confusión. En el momento en que vio a Johan enterrando algo en la tierra, desapareció por completo. Eso era todo. Si dejaba escapar esta oportunidad, no habría otra. Actuara o no, la ruina la esperaba. Por eso tuvo que hacerlo. Tengo que matar a Johan Damus. En el momento en que ese pensamiento cruzó su mente, actuó antes de poder pensar. Las cadenas se desenredaron en sus manos. Una cadena sujeta por 5 anillos. La cadena de la vida, ahora oscurecida, fue otorgada en su día por el gran sabio y el líder de la cadena inferior. Zas. La cadena negra se transformó en una gran guadaña que segaba la vida. Melana la blandió con ligereza, como si ni siquiera sintiera su peso, lanzando un ataque sorpresa contra Johan. Una emboscada perfecta. Estuvo tan bien planeada que ni siquiera la princesa habría podido reaccionar. ¿Qué? Pero cuando Melana blandió la guadaña con fuerza, se dio cuenta de algo. Ella no había matado a Johan. ¿Cómo? No era una situación de la que pudiera haber escapado. Estaba lleno de fisuras. Y, sin embargo, Johan había esquivado su guadaña sin esfuerzo. Era imposible. Una velocidad increíble. No hubo imagen residual, ni ráfaga de viento tras el movimiento, ni siquiera rastro de polvo levantado. No hubo señal alguna de movimiento. Melana sintió un escalofrío recorrerle la piel. Un miedo indescriptible parecía oprimirle la espalda. Johan había esquivado su ataque.
Y así lo había hecho. ¿Qué acabas de hacer? Se movió con tal silencio que parecía como si hubiera detenido el tiempo. Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dar tu me gusta y comentar. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon.